Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy, de verdad, por única ocasión, nuestro miércoles de criminogénesis, un poquito tarde, a las 2 y algo de la tarde, pero pues va a servir para acompañarlos en su comida, de verdad, muchas gracias. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia una vez más en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Ya saben que nuestros miércoles de criminogénesis la educamos de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, que miércoles a miércoles nos comparte la visión, la cátedra, la academia, la expertise de profesionales en el mundo de la criminología, el derecho penal en nuestro país. Hoy no va a ser la excepción. Está con nosotros la doctora Rosángela Murcio Aceves. Ella, con doctorado por investigación, maestría en Derecho, especialidad en Derecho Constitucional y con licenciatura en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con formación en consultoría y contención de asuntos constitucionales y penales, así como especialidad en habilidades docentes. Ha sido galardonada con la medalla Diario de México, CONACYT Diario de México, medalla al mérito estudiantil de la Facultad de Derecho, medalla Eduardo García Maínez, medalla del Colegio Mexicano de Abogados, un reconocimiento Tony Blair al Grupo Laureate a los mejores docentes, con una actividad profesional importantísima, pues ha fungido como asesor jurídico en el Honorable Congreso de la Unión, como gerente jurídico de asuntos penales y gobernación en Grupo Televisa, como postulante en materia penal, constitucional, amparo, miembro también activo del Colegio Mexicano de Abogados desde el año 2001, como sínodo y miembro del Consejo Técnico del Acuerdo 286 del Ceneval, de la Secretaría de Educación Pública, del 2002 a la fecha. En el área de Derecho, obviamente, como consultora jurídica particular en materia penal y constitucional. Autora de libros de proyecto didáctico en materia penal, derecho patrimonial del Estado, procedimientos penales, marco jurídico para negocios internacionales, entre otros, ponente también en diversas conferencias y tutora en tesis de doctorados, maestrías y licenciaturas. Docente en licenciatura y posgrado en la UNAM, en la UVM, en la UNITEC, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Latinoamericana, entre otras muchas, y la estamos convenciendo para que ya sea parte también del claustro profesoral aquí en la Universidad INADEG. Hasta la fecha desde 1995, así como diversos convenios de maestrías y capacitación para instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la anterior PGR, en la Lotería Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre muchas otras instituciones públicas y de carácter privado, con posgrado de la Facultad de Derecho, después de más de 17 años docente en el proyecto de licenciatura en Derecho para la formación de reclusos en Reclusorio Norte, que ese es un tema muy aparte que ahorita vamos a pedirle que nos comparta. Vamos a hablar de discriminaciones por género en los procedimientos penales. De verdad, muchas gracias, doctora Rosángela Murcio Aceves, por estar con nosotros en un miércoles de criminogénesis. Bienvenida. No, pues al contrario, para mí es un privilegio que me hayan considerado y sobre todo esa presentación tan enorme que haces ya habla de muchos años de experiencia, sobre todo en el área jurídica, y que parece ser que sí me gusta el derecho. Un poquito. Y nada más leímos un poquito de la semblanza, porque si leyéramos el currículum, de verdad, es impresionante, de verdad, un gustazo que esté con nosotros. Y antes de comenzar, doctora querida, me va a permitir ponerle un pin que precisamente el doctor Alejandro Carlos Espinosa lo otorga a todos los miembros del Club Criminogénesis, les digo yo, favor, que vienen los miércoles, claro por favor. Adelante. No se mueva ahí. A ver, acá. Me drogo. No, dice te denuncio, me querello. Imagínate. No. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre sin la solapa es más verdad, es más peligroso. Ajá. Claro. Perfecto.
Bueno, pues vamos a comenzar el tema, queridos amigos. De verdad, si tienen, gracias a todos los que nos siguen, porque sabemos que profesionales de todas las disciplinas siempre están pendientes, sobre todo alumnos y demás, los interesados en derecho, incluso en derecho comparado, porque sabemos que nos miran en otros países, abogados de otros países. De verdad, saludos a nuestros queridos amigos de Bolivia, que tenemos un grupo por ahí que todo el tiempo estamos hablando y ellos lo ven como derecho comparado. Gracias por estar presentes. Hablar de discriminación de género, muchas veces, doctora querida, pareciera que se siente equivocada, así me lo tomo yo, pareciera que hablar de discriminación por género o de género nos referimos siempre a mujeres. ¿Por qué tenemos esa percepción partiendo de ahí? Bueno, hay toda una historia cultural que si ustedes se llegan sobre todo del Tratado Internacional Belém do Pará, de la Convención Belém do Pará, van a comprender cómo las mujeres como un sector dentro del apartado social, pues han sido cosificadas, han sido vulneradas como parte de una tradición cultural. No solamente en América, pensemos en países europeos, países africanos, asiáticos, la historia nos ayuda mucho a entender el papel de las mujeres en diversos momentos de la evolución histórica. Entonces, quizás en gran medida se le ha dado mucho peso a esa defensa de ese grupo que hemos sido vulneradas y que quizás ahora con un poquito más de privilegios podemos abrir nuestra voz y expresar fehacientemente cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son lo que consideramos vulnerado dentro de nuestro espectro jurídico y sobre todo solicitar el acceso a la justicia, porque también aquí habría que aclarar que nada justifica un acto violento contra un acto violento. Al final vivimos en un Estado de Derecho en donde debemos de confiar en las normas como una consecuencia que el propio Estado genera para garantizarnos ese mínimo deseable de seguridad. Entonces, en la medida en la que para que yo tenga que defender mis propios derechos acuda a un acto violento, esto implica de una u otra manera que perdemos ese Estado de Derecho, estamos ante un Estado fallido y sobre todo la conciencia de que me puedo colocar en un Estado peor de manera ética al del propio agresor. O sea, cuando nosotros actuamos de una manera en venganza, pues pareceríamos que somos de la misma estructura, al mismo nivel, ¿no? Y nos estamos bajando, digo. Claro, y sobre todo en cuanto a conciencia social, porque al final estamos en un estado en el que se integra por diversidades. Yo te preguntaría, ¿tú eres diferente o eres igual? En ese sentido, cuando hablo sobre todo con mis alumnos de licenciatura, siempre les digo, ¿cómo educar a las personas en la supuesta igualdad a través de las diferencias o a través de las igualdades mismas, ¿no? Y la situación es al revés, o sea, no podemos partir de que somos iguales cuando si ya de entrada, desde el momento en el que nos observamos y hacemos conciencia de nosotros mismos, somos diferentes. Pensamos diferente, sentimos diferente, vivimos diferente por nuestra propia historia, por nuestras propias experiencias de vida, por la formación que hemos tenido. Nuestra misma fisiología. Así es, pero esto no es un conflicto de hombres y mujeres. O sea, entre nosotras como mujeres no somos iguales. Tenemos formas de pensar y de resolver la vida de manera diferente. Y entonces, no hablemos de discriminación, yo insisto, por sexos o por preferencias o por condiciones, porque al final todos somos diferentes. Me acuerdo que en alguna escuela del posgrado de la UNAM, a la cual le establecieron un elevador, le pusieron un letrero donde decía que el elevador solamente podía tener acceso a él las personas con capacidades diferentes. Y entonces, si nos fuéramos a la interpretación pura de la palabra, pues dirías, todos podemos tener acceso al elevador. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, o sea, no somos iguales. Y el hecho de partir de la desigualdad, el hecho de partir del reconocimiento de que cada uno tenemos características especiales, implica hacer autoconciencia de que si yo quiero que me respeten en mi forma de pensar, en mi forma de ser, de sentir, de expresarme ante el mundo, pues es el mismo respeto que yo tengo que brindar a los demás. Entonces yo creo que no estamos, digo, históricamente a lo mejor y social y políticamente ante una lucha de género, pero yo creo que no se trata precisamente de una lucha de género. Estamos peleando por derechos comunes, por posibilidades de equidad, en donde el propio Estado nos brinde a través del sistema jurídico, a través de los programas y proyectos del Ejecutivo, esas fórmulas de acceder a los mismos mecanismos que tengan los demás. Por ejemplo, hablar de condición indígena, bueno, y aquí me gustaría mejor traer a la luz
una frase que alguna vez, teniendo yo como 20 años, escuché, que lo peor en la vida que nos podía ocurrir a las mujeres era ser mujer, ser pobre, ser indígena, ser inculta, porque al final pues está totalmente desarmada. Y recobrando esta historia, esta frase, recuerdo el caso de Francisca Jacinto Marcial, un caso de una indígena de la sierra, me parece la Sierra Gorda, en donde se encuentra en un mercado sobre ruedas, hacen una redada de la Policía Federal, que ahora ya está extinta, y entonces imagínense miembros de la AFI haciendo una redada, primero en busca, hipotéticamente, de discos pirata, hipotéticamente de narcomenudeo, en una historia totalmente revuelta, en donde la única fórmula de acusación o de instauración de proceso contra esta mujer indígena, totalmente indígena, porque no sabe hablar bien español, porque no lo comprende, porque dentro de su forma de vestir es oriunda de la zona, y que además está vendiendo nieves en un mercado sobre ruedas que solamente se pone una vez al día. Imagínense que esta mujer es incriminada solamente por estar presente en una fotografía en donde se ve una reunión de personas que están rodeando a los policías ministeriales, en este caso los policías de la AFI, están en medio ellos, y ella está hasta el final de la fotografía asomándose para ver qué está pasando. Ahora sí que por curiosidad se acerca y están documentando el evento, y ya estamos hablando de un hecho que ya hace muchos años pasó, más de 10, en donde toman una fotografía, y ese es el principal elemento para incriminarla y decir que ella es la que priva ilegalmente de la libertad a 5 policías de la AFI. O sea, pensar en la capacidad de los policías, en el entrenamiento de los policías, y pensar en que una sola mujer indígena pueda hacer eso cuando ni siquiera se cumplen los presupuestos de retención, de sustracción de persona, elementos típicos que en su momento fueron ratificados por un juez, por un magistrado de apelación, y que hasta que la asociación Agustín Pro, que es una asociación que se dedica a la defensa de estas causas de personas muy humildes, de personas que no tienen recursos, logran llegar primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana, y ya casi a punto de que se emita una resolución en donde se va a hacer un llamamiento, una recomendación al gobierno mexicano respecto a la N cantidad de violaciones al procedimiento que está viviendo esta mujer desde el momento de su detención hasta el momento de la emisión de una posible sentencia. Es ahí cuando vemos el desistimiento de la acción por parte de la Fiscalía, y dice, nos desistimos, ¿por qué? Porque no encontramos esos elementos, cuando ya casi llegaron a una vía de segunda instancia de apelación, en donde el magistrado está a punto de ratificar. Cuando ya habían pasado ¿cuántos años también? Así es, había pasado aproximadamente en prisión 6 años, y aquí una de las cosas interesantes es cómo narra Jacinta el proceso de su detención, por ejemplo. El primer paso que dan es que llegan en un taxi a su domicilio, entre español, que ella medio entiende, le hacen comprender que la van a llevar ante la policía porque le están acusando porque ha cortado unas ramas de un árbol. Entonces, imagínense que una persona que no comprende ni siquiera el sentido de la autoridad ni la forma en la cual se le está incriminando, tenga que subirse un taxi que ni siquiera es de una patrulla y que le estén trasladando ante los separos de la agencia ministerial, y posteriormente que la lleven a un centro de reclusión. Ustedes pueden buscar en redes sociales, se pueden buscar en YouTube, hay videos que documentan las audiencias que ella presencia, y hay una que llena mucho de, yo les diría, de tristeza, pero además nos llena como abogados de insatisfacción y de mucha frustración. Impotencia. Sí, ¿por qué? Porque no se está cumpliendo, quizás decirían, era el sistema inquisitivo el que estaba a aplicar. Sea como sea, sí existían derechos, existía el 20 constitucional, existían derechos para el procesado, tenía derecho a un intérprete, tenía derecho a un traductor. Y estoy hablando de un intérprete respecto a su propia lengua y un traductor que le diera el sentido de las palabras y el alcance, porque en materia jurídica el lenguaje yo creo que es la base y el eje de toda la comprensión que se pueda dar en un proceso. Y entonces imagínense que en la audiencia, me acuerdo de declaración preparatoria, está su marido tras la barandilla, y se escucha perfectamente cómo el Ministerio Público le está dando a conocer la acusación, el ejercicio de la acción con todos sus elementos, y se escucha al marido detrás gritando, no entiende nada,
permítame, yo le traduzco, yo le digo por qué ella no habla el idioma. Y a pesar de existir esas evidencias que quedaron documentadas y que forman parte de nuestra memoria procesal histórica, el hecho de haber pensado que no entienden nada, no valían nada y continuara la audiencia, pues hablaba de actos de irresponsabilidad de las propias autoridades que participan dentro del procedimiento. Entonces, les decía, reunir esas condiciones, pasar en prisión muchos años y que además Jacinta decía, yo comprendí que de qué estaba siendo acusada cuando entré a población ya en la reclusión, cuando las mismas reclusas me empezaron a explicar de qué era de lo que se me acusaba. Me decía, tú encerraste a tantos ministeriales, tú les hiciste, tú los retuviste, y ahí fue cuando ella comprendió que todo lo que estaba pasando era una gran confusión. Pero además, poco acceso a la justicia, no un acceso abierto, no un acceso claro, vivir audiencia tras audiencia bajo esos mismos esquemas, pues lleva un desgaste, pero también lleva a una estigmatización. Y esto no solamente lo viven las mujeres, lo viven también las personas de bajos recursos, lo viven también las personas de condición afroamericana, por ejemplo, lo viven también las personas que por alguna circunstancia su preferencia sexual no sea la aceptada dentro del Estado de la República en la cual se ubiquen. O sea, en verdad, la forma de discriminación, vuelvo a insistir, no quiero ser únicamente exclusiva en cuanto al género, sino se da de diversas maneras. Entonces, ver ese tipo de procedimientos fueron parte de las razones por las cuales en una cotidianidad se formula en el 2008 una posible reforma, un nuevo sistema. ¿Qué es lo que se vive en el nuevo sistema? Que esa es la parte interesante. A mí me ha tocado vivir procedimientos dentro del sistema acusatorio en donde se supondría que si bien la ratio legis nos dio 8 años para irnos adaptando estado a estado a la República, los primeros que fueron aplicándolo fueron las autoridades de Chihuahua, Morelos, que son ejemplos de una forma de postular diferente, una forma de criterio judicial diferente. Y si me preguntaras en un comparativo cuál es el mejor desarrollo en los estados de la República a los cuales he asistido y he visto, el estado de Morelos es ejemplar. Con muy poquitos jueces, ellos ante la necesidad de tener escasos recursos han tenido que fungir en algún momento en cada una de las etapas como jueces de control, jueces de oralidad, de ejecución. Entonces han vivido todo el proceso en general y lo comprenden de su forma integral, que yo creo que esa es una visión diferente al solo ser encasillado en una fórmula de juez, ¿no? Nos da un criterio parcial, no lo vivimos completo. Y eso también cambia. Algo que sucede, y se los digo, queridos amigos, porque el caso de la señora Jacinta de mi estado, Querétaro, hasta donde también la norma jurídica, el criterio que se aplica, y lo digo porque soy de Querétaro, el clasismo que impera en mi estado y que ver a un indígena o ver a alguien de bajos recursos es considerarlo menos. Sí funciona así, lo siento por los de Querétaro, pero así funciona. Hasta donde también fincar una responsabilidad tan grande y casi implicarla dentro del crimen organizado cuando la señora ni siquiera hablaba completamente el español. Claro. No lo entendía. Entonces, los abogados defensores y los defensores de oficio que de repente estamos peleando todo el tiempo en contra y demás, no se percatan de esta situación con todo y la normativa que pudiera imperar diferente. A ver, aquí te puedo platicar dos visiones. Por favor. Te puedo dar mi opinión respecto a uno como observador cuando uno es defensor, por ejemplo, o cuando uno va representando a las víctimas. Y entonces llevan asesores privados y el asesor privado normalmente crea toda una estrategia basada en la teoría del caso porque tiene que estar de acuerdo a la fórmula en la cual se hace la imputación y en su momento la acusación. Con esas bases es con las que uno técnicamente trabaja y entonces un abogado privado quizás va a tener un costo, pero es un costo-beneficio. ¿Por qué? Porque se va a encargar de entregarse a su asunto al 100. O sea, esa es la responsabilidad profesional que tenemos. ¿Qué he visto en los defensores públicos o en los asesores jurídicos? Si bien la parte del sistema tiene toda una complejidad de recursos, una complejidad de capacitación, que por haber sido el último estado de la República en entrar en la ejecución del sistema acusatorio, quizás nos hemos visto en algunas fases inexpertos, yo he visto cómo
el sistema no se aplica, o sea, no le están dando la aplicación estricta de la norma, no le están dando la oportunidad de que la norma sea verificada como pasó en el sistema inquisitivo. O sea, perdonen si a lo mejor aquí habrá muchos que no estén de acuerdo. A mí me tocó vivir más de 20 años el sistema inquisitivo mixto y aplicado de una forma sumamente técnica, sin dar un centavo, sin caer en la corrupción. Quizás teníamos que dar 1000 vueltas o nos costaba 1000 veces más trabajo llegar al punto en el que necesitábamos, pero se lograba. Eso era darle oportunidad a la aplicación de la ley, a la estricta aplicación de la ley, para saber si la ley es conforme a lo que necesitamos o no. Lo que yo llegué a ver en su momento y que llego a ver ahora es que estamos aplicando un procedimiento de manera irregular. Estamos cayendo en las mismas fórmulas de corrupción, estamos aplicándolo bajo una misma figura cultural del no respeto de la norma. Y entonces no le vamos a dar la oportunidad de saber si verdaderamente la norma nos iba a ayudar a resolver o no. Mientras haya trampa, o sea, esto no va a funcionar. Ahora, la otra visión que yo te puedo dar, y creo que es la más auténtica y la más triste y la más dolorosa, cuando uno es víctima del delito, y cuando como víctima del delito tú te dejas llevar y dices, no me voy a ostentar como abogado, quiero que esto sea una prueba para ver cómo las autoridades me atienden. Por un lado, el Ministerio Público está representando mis intereses como víctima, como sociedad, pero por otro lado tengo un asesor jurídico que es el que está vigilando que mis derechos se vean cumplidos. Y entonces, imagínense a una persona que ha sido víctima de robo con violencia, en donde no solamente fue el quitarte los bienes, sino recibir lesiones. Me presento a la primera audiencia de control para efecto de la imputación. Y imagínense el hecho de una mala estructura de teoría del caso por el Ministerio Público, argumentando que no era un delito violento, argumentando que lo que estábamos peleando era un robo, que la calificativa podría ser el hecho de que pues, había ejercido violencia, pero entonces dices, oye, si me puso la pistola en la cabeza, si me estaba agrediendo con un martillo, o sea, haz valer esos elementos como fórmulas de ejecución dentro de la modalidad del delito para demostrar la gravedad y peligrosidad del sujeto que está en la calle. Y entonces ver como un Ministerio Público que llega poco preparado de la carpeta, que es más, en ese momento previo, 10 minutos antes está hojeando, y uno como víctima lo observa y dices, bueno, vamos a darle oportunidad. Y luego ves a un asesor jurídico que tampoco está enterado bien y que además, en vez de ponerse de acuerdo, están pareciendo opositores. Recuerdo muy bien mi audiencia de control porque el juez notaba nuestra desesperación. Yo iba con otro sujeto que también había sido víctima del delito y notaba nuestra inquietud de decir algo, de decir, oiga, esto no está bien, porque además si les pasara yo el video, pues ustedes iban a reír porque iban a decir, la que debe estar siendo defendida y protegida se está peleando contra el Ministerio Público, pero también se está pellizcando aquí al asesor jurídico. ¿Por qué? Porque no están haciendo su labor. Pero eso uno lo entiende en la escala de que es uno conocedor del derecho. Y entonces yo me pongo en los zapatos de cualquier ciudadano de calle, de pie, que no sabe cómo se maneja la técnica jurídica, que no sabe cómo se debe de estructurar una imputación, que no sabe ni siquiera la fórmula en la cual se debe de llevar a cabo la audiencia, pues piensa que la autoridad está haciendo su trabajo. Y que le pueden hacer un interrogatorio en el pasillo de cualquier oficina porque ya estoy dentro del Ministerio Público. ¿Y sabes qué es lo más grave? Y esa es la parte quizás chusca de toda esta situación. Digo, yo no me ostenté como abogada, yo era una ciudadana normal. Termina la parte de la audiencia y entonces escucho los comentarios del asesor jurídico diciendo, lo logramos, estuvo muy bien, llevamos una gran función, el Ministerio Público dice, perfecto. Y ahí es cuando me atrevo a abrir la boca y digo, ¿cómo puede decir que fue perfecto si no logró la medida cautelar, si no logró el camino que necesitábamos? ¿Por qué? Porque ese sujeto está saltando en la calle. Porque ese sujeto, si se atrevió a agredir con una pistola y a posiblemente disparar, pues no solamente lo va a hacer una vez, lo va a hacer 10, 15, 20 veces. Y entonces es ahí cuando ves la realidad que viven los ciudadanos. La deficiencia del sistema. Y la presunción de inocencia que donde la dejan. Porque esa nada más aparece en los artículos, aparece en la letra, pero aparece la letra muerta. Pero aquí habría que aclarar una cosa.
La autoridad va a manejar la presunción de inocencia respecto al posible imputado, al posible procesado, respecto a que por el hecho de que yo te vea con ciertas condiciones no implica que ya te esté prejuzgando en razón de que eres responsable. Pero lo que sí es cierto es que se tiene que manejar sobre la probabilidad. La probable responsabilidad les inculca la obligación de poder probar objetivamente que actuaron en el delito, que tuvieron el resultado, que hubo un medio de ejecución, que hubo circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales participaron. O sea, la presunción de inocencia es una fórmula en la cual no me puedes detener nada más por el simple hecho de verme con ciertos rasgos o ciertas características que tú puedas considerar peligroso. Que el Código Nacional de Procedimientos faculta a la Policía Ministerial para hacerlo, es cierto, y deberíamos de decir que es ilegal. Pero además, el Ministerio Público, en el momento en que empieza a actuar en la fase de investigación, que todavía es una fase primeramente administrativa y luego ya judicializada, lo que sí tiene que proteger es: yo no te discrimino, yo no te estoy prejuzgando, yo lo que estoy haciendo es reunir pruebas y elementos objetivos con los cuales te pueda yo incriminar, con los cuales yo te pueda imputar y con los cuales tú tendrás que brindar las pruebas si es que te quieres defender a efecto de llegar a un resultado. Porque es más, en el 20 constitucional, en el apartado B, cuando hablamos de los derechos de los procesados, se dice que tiene derecho a mantenerse en silencio y confiar en la buena fe del Ministerio Público. Y entonces aquí yo siempre les digo a mis alumnos, si nosotros estuviéramos en un sistema en donde no hubiera irregularidades, yo te diría, si tú eres inocente, no abras la boca ni te defiendas. ¿Por qué? Porque es obligación del Ministerio Público acreditártelo, que el Ministerio Público lo pruebe. Y si es una verdadera autoridad de buena fe, va a entender que lo que tú cometiste no fue un delito y entonces te va a excluir. Pero en el sistema en el que estamos viviendo, bajo la misma estructura de visión cultural y ética, no te puedo recomendar que hagas eso. Defiéndete, o sea, saca los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te pueden incriminar de algo que no hiciste, en cualquier momento puede haber una falla técnica, en cualquier momento puedes ser víctima del sistema. Está la otra situación. No siempre el Ministerio Público es el que lleva o el que está sentado detrás de la silla. Muchas veces los auxiliares, los secretarios y demás simplemente tienen machotes que obligan a llenar y a firmar a los indiciados o a los presentados o a los presuntos. ¿Por qué sucede eso? Lo seguimos mirando en redes sociales que como última grito desesperado suben a las redes sociales un video diciendo me está coaccionando de tal o cual forma. La única fase en donde existe esa probabilidad es en el momento de la detención. Cuando llegan a la detención y empieza a darse el primer respondiente, la actuación del primer respondiente y el segundo respondiente, que son los policías normalmente, que son los que tuvieron el primer contacto con la víctima y el agresor, sí llenan formatos porque tienen que brindar los informes necesarios y es más, ellos también firman, pero eso no implica que posteriormente caigamos en lo mismo. Por eso, dentro de las características del sistema acusatorio viene la oralidad. Y ahora no documentamos los procedimientos a través de los escritos, sino los documentamos videograbados, y eso es para darnos certidumbre como ciudadanía, porque todos tienen derecho al acceso público una vez que se ha terminado el procedimiento, a tener acceso a esas audiencias, a ver lo que ocurre. Es más, uno podría entrar a una audiencia siempre y cuando no esté dentro de las causales que no nos permite el Código Nacional, pero es para darle claridad, para efecto de que no ocurra ese tipo de cosas de que en lo oscurito me hiciste firmar o que en lo oscurito me diste unos apes y que tuve, a través de la violencia, pues tuve que aceptar algo que no hice. Digo, la realidad es que el sistema acusatorio, así como lo estamos viviendo, en algunos estados puede ser que esté funcionando de manera muy técnica, en algunos estados como el nuestro, sí hay muchas cosas que le debemos a la ley. Como profesionales, como partícipes del mismo sistema, tenemos deuda todavía. O sea, hablar de tecnicismo puro, hablar de técnica, de no necesito motivar a ninguna autoridad para que me haga alguna actuación, o sea, todavía estamos atorados en algunos casos en este tipo de situaciones. Y sobre todo también, aquí yo creo que habla de responsabilidad social, la sociedad no está educada a conocer la norma. O sea, nosotros como ciudadanos debemos de tener esa inquietud de saber qué está pasando, qué normas están expidiendo. Hace no mucho les explicaba yo a mis alumnos en el posgrado que a veces entre más uno conoce el sistema, a veces entre más conoce uno más del derecho, conoces más de otras culturas, de otras formas
digamos, otras materias, filosofía, etcétera, te das cuenta cómo la realidad cambia, pero también te das cuenta de la responsabilidad social. Y decimos, ¿cómo le puedo exigir a la sociedad que se comporte si sacan a su perro sin bozal, si sacan a su perro sin correa, si desconocen la ley de movilidad y desconocen que si te atraviesas fuera de las esquinas o abajo de un puente y te atropellan, pues ahora ya eres corresponsable de la responsabilidad que está surgiendo, que ese conductor que le llovió un humano, pues ya no es totalmente responsable del acto, porque el particular es corresponsable. Entonces, cuando tú ves todo ese tipo de conductas del diario acontecer, en donde a la gente parece que le da igual y se empodera bajo un principio de soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, y no entienden que hay un esquema jurídico que respetar y tampoco les interesa, hasta que se ven en el problema es cuando se quieren meter y quieren conocer. Entonces yo digo, ¿para qué esperarnos hasta ese punto? ¿Por qué no ser curiosos? ¿Por qué no ser curiosos de las leyes que actualmente en cosas tan simples, insisto, como sacar una mascota a pasear, nos están regulando? O como tener una mascota en casa. Porque además una mascota puede ser tan peligrosa como que pueda matar a alguien. Hace no mucho, 2 semanas más o menos, vi un caso de una chica que cerca de la casa, y eso porque escuché sus gritos de auxilio y gritaba que alguien la ayudara. Y yo pensé, pues algo le está pasando, alguien le está asaltando o alguien está atentando contra ella. Y recuerdo que salí y traía 2 perros Rottweiler agarrados uno de una correa contra la otra. Eran sus 2 perros, era dueña de ellos, sin bozal, únicamente con correa, y peleándose entre ellos, casi matándose, y no había manera de separarlos, pero también la gente no se puede acercar. ¿Por qué? Porque son perros peligrosos. Por supuesto. Y aquí la responsabilidad no es del perro. Yo una vez escuché una declaración de un legislador que proponía, hay que prohibir las razas peligrosas. Y yo decía, el problema no es de las razas peligrosas, el peligroso es el ser humano que maleduca a un animal, que no lo educa a convivir. Y entonces cuando tú tienes un perro que sacas y sabes que por la dimensión del perro y por la cualidad de perro puede tener cierta peligrosidad, pues ponle el bozal, ponle la correa, porque si la autoridad llegara y pasara me podría multar por ello, porque pongo en peligro a la sociedad, pero también me pongo en peligro yo. Porque soy responsable Claro, de el animal. Así es, ¿no? ¿Y qué tal si en vez de la pelea de perros entre ellos, los mismos perros se voltean contra su propio dueño? ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado? Entonces, entender que para que funcione el sistema todos tenemos que estar conscientes e inmersos es una tarea de titanes, es una tarea que no es fácil, es una tarea del diario y que a veces como docentes, muchas personas con las cuales yo he platicado y compartimos esa gran labor, pero además esa gran responsabilidad de echar a perder a nuestros alumnos, nos llenamos de esas cosas de pensar, ¿por qué no cambiamos conciencias? Con que logremos que uno piense diferente, va a empezar a mover a los demás. Y aquí quiero traer a colación también, yo soy a veces muy resistente para las cuestiones religiosas, lo confieso, y entonces alguna vez en una reunión budista escuché a un maestro que explicaba cómo en su juventud le había tocado vivir el movimiento del 71, el del 68, y que él era uno de los reaccionarios que a los 14 años salió en defensa de los derechos, como todos los demás estudiantes. Y recuerdo que ahora, que es un hombre ya mayor, decía, con los años aprendí una cosa, que el hecho de que nos juntemos, el hecho de que hagamos protestas sin conciencia, no vamos a llegar a ningún lado. Pero sí aprendí algo, que si yo no modifico mi conducta, que si no soy consciente de lo que yo estoy haciendo y el daño que le puedo provocar a otros, el mundo no va a cambiar. O sea, el cambio está en mí. Si yo cambio, es hacer cambiar a los demás. Y creo que ahí viene la parte de la solución. Las protestas atomizadas a veces nada más radicalizan más la opinión del público y de los mismos que protestan. Bueno, o para que funcionan a veces. Bueno, yo creo que aquí también me sale el aspecto maquiavélico, ya que hay que saber ciencias políticas y hay que saber que como grupos de poder, pues existen varios factores reales en los cuales puede mover a una sociedad. La falta de información, la falta de cultura, la falta del conocimiento de nuestra propia historia hace que la propia sociedad sea inmersa en esa emoción colectiva del discurso. ¿Por qué? Y no es porque esté en contra de los chicos o las chicas que se sientan afectados. Sé que hay procedimientos que no llegan a cumplirse, hay injusticias respecto a la vejación de derechos, pero hay caminos que hay que seguir.
El hecho de que yo te violente, o sea, ¿qué es lo que me da la autoridad para violentar a alguien? Cuando yo veo que invaden ciertas zonas universitarias, que se atreven a rayar murales históricos, esos no les pertenecen a la universidad, le pertenecen a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a la patria en general. Y entonces, ¿qué es lo que me da el derecho a afectar algo que le pertenece a todos? Y que, por ejemplo, Y te que estaría restaurarlo afectando le va a a costar ti, a todos, no, y además, claro. que te pertenece a ti Ajá. y tú no me has hecho daño. O sea, directamente tú no me lo has hecho. Pero entonces no somos conscientes de eso. Una pregunta que hasta me atrevo a hacerte a ti. ¿Darías la vida por la patria? Y a aquellos que los estén escuchando, ojalá Sí. nos puedan responder eso. ¿Darían la vida por la patria? La mayor parte de mis alumnos, y hago esta encuesta siempre, Ajá. cada semestre, no levantan la mano, se mantienen así. Porque creen que la patria es el Estado, la autoridad. Ajá. La patria es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, son mis vecinos, son todos aquellos que forman mi grupo social, que nos dan identidad. Entonces, si yo no estoy dispuesta a defender a alguien ante el injusto como ciudadano, entonces, ¿a qué estoy dispuesto? A permitirlo entonces. Y te cuento también otra historia de terror. Por favor. Alguna vez, yo vivo casi en el centro de Coyoacán, llego a muy tempranas horas a un lugar muy conocido, vende café temprano, y es más, tiene una bardita con unas bancas, y recuerdo como el franelero está trayendo de los cabellos a su mujer arrastrada. Veo personas que están sentadas en las bardas, yo voy bajando del auto y entonces le grito y le digo, suéltala, suéltala, y estoy ya llamando a la patrulla. Y entonces a lo que uno se puede enfrentar es que, le griten, ¿no? Que porque te metes, tú no hagas caso. Ya cuando vio que estaba yo marcando a la patrulla, la suelta. Y entonces ella dice, gracias, alguien me ayudó. Bueno, no es por agradecer. Pero ¿sabes qué es la parte que más te puedo decir que no puedo tolerar y que la sociedad no debería de tolerar? Déjate el franelero que su nivel de educación a lo mejor no se lo permite, pero que haya habido 6, 7 personas sentadas en la barda observando el evento y que no se haya ninguna dignado a pararse y decir estoy ofendida con el acto, no lo hagan, eso es lo grave. La sociedad lo permite, la sociedad está normalizando la violencia, la sociedad lo toma como parte de ella, es gracioso, y entonces ves cómo hasta les toman videos y los suben a las redes, y eso es corresponsabilidad delictiva. ¿Por qué? Porque por omisión yo dejé que una persona sufriera la falta de auxilio. Lo mismo sucede en el metro, en el transporte Igual. público, cuando ves que están robando a alguien, que están manoseando Así a alguien, es. y no levantamos la voz porque no queremos meternos en problemas. Claro, ahora, te digo, no te expongas, ¿no? Puede ser que esté armado, no te expongas, pero nada te quita, así como le están tomando video, nada te quita marcar un número 911 pidiendo una patrulla, pidiendo el auxilio. ¿Para qué? Para que vengan a ayudar. O sea, ni siquiera se trata de ponerse en riesgo, sino se trata de tener conciencia social de lo que se debe permitir y de lo que no debemos permitir, porque tarde que temprano nosotros podemos ser las víctimas de eso. Entonces, cuando nadie está dispuesto a involucrarse en las problemáticas sociales, cuando nadie está dispuesto a levantar su basura, cuando nadie está dispuesto a comportarse y a conocer la ley, estamos en un verdadero reto, porque la propia institución, las autoridades, harán parte de su trabajo, pero el verdadero trabajo debe partir de uno como sociedad. Una sociedad consciente hace cambios. La necesidad de conocer la ley. Mencionaba hace un momento en el caso de la señora Jacinta, otros casos que sabemos que han sucedido en nuestro país. ¿Por qué tenemos que llegar hasta instancias internacionales como la Corte Interamericana para que literal nos venga a dar un regaño y nos diga así no se hacen las cosas? Pero mientras ya desperdiciamos y le robamos cuántos años de su vida a un ser humano. Claro. ¿Por qué tenemos que esperar a eso? ¿Hay desconocimiento de la ley o no la queremos aplicar? A ver, es que ahí te puedes enfrentar a varios factores. Por ejemplo, en el caso de Jacinta, no, digo, sí hay desconocimiento por parte de ella, porque digo, ella desde su origen cultural pues ya tiene una gran desventaja, pero tiene un buen grupo de abogados que desde el principio tomaron esa defensa. Se enfrentaron a... Pero es un porcentaje de cuántos casos, muy pocos, querida mía, esa es, hay una pocos. diferencia. Y vamos a esto, y te voy a platicar casos de Guanajuato, por ejemplo, de mujeres que están reclusas por abortos espontáneos.
En este caso de Jacinta, te digo, tuvo la gran fortuna de tener un apoyo jurídico y que te tienes que enfrentar a criterios judiciales todavía del tercer mundo. Arcaicos, a criterios, misóginos. claro, y criterios judiciales ilógicos. Pero, o sea, no hablemos solamente de criterios judiciales, sino también criterios de la propia autoridad al actuar. Entonces, eso no hace que estemos en un verdadero sistema de justicia. Y vuelvo a mi caso. Me recuerdo perfecto como el juez en algún momento admitía la fórmula de defensa en donde decía, es que un martillo, el hecho que ataquen a una persona con un martillo, el martillo es un instrumento recreativo. Entonces casi uno le dan ganas de decirle, pues pon la mano y vamos a ver qué tanto nos divertimos con un martillo. Criterios como esos, que podrán resultar retrógradas, se siguen aplicando. Y entonces, mientras tengamos esa fórmula, caso La Manada en España, por ejemplo, caso Tribunal Italiano, en donde aplican una ley de 1600, y aquí te recomiendo un libro buenísimo que se habla de casos absurdos de Alejandro Nava de la Suprema Corte, que hace una recopilación de resoluciones internacionales absurdas, que también hay en nuestro país, por cierto. Caso de Italia en donde al violador lo eximen de la responsabilidad aplicando un criterio de 1600 en Italia en donde existía algo que se llamaba el impuesto al feo. Y entonces la defensa se basa en eso y dice, pues no considere que eso es violación. ¿Por qué? Pues porque está bien fea. O sea, ¿quién iría a violarla? Y el juez acepta ese criterio y lo aplica. Como el que no es violación porque él no tenía pretensión de disfrutarlo. Pues no, porque está fea, pues ¿quién se va a animar a violarla, no? O poner el ejemplo de un absurdo jurídico en La Manada, en el caso de España, en donde después de 5 violadores están violándola, ya va el tercero, ella sigue diciendo no, en el cuarto ya no dice no, ¿por qué? Porque cuando ella lo declara dice, yo ya me sentía muerta, o sea, que ya no existo. Y entonces el hecho de que los jueces digan, es que dejó de decir no, eso es una aceptación. Ya lo estaba disfrutando en el cuarto. Entonces dices, oye, pues ¿en qué lógica vivimos? O sea, ¿en qué mundo del absurdo estamos? Y digo, menciono tribunales españoles, tribunales italianos, porque pensamos que el derecho europeo, pues es como de primer mundo, ¿no? Sí, claro. Es más, el Tribunal Europeo como un órgano de defensa de derechos humanos está estructurado de tal manera que debe ser ejemplar. Pero te ves todavía en esos casos de absurdos. Ahora, no quiero por ello pensar que nosotros que nos consideramos un país de tercer mundo sea una justificación. La labor judicial es una labor muy compleja. ¿Compleja por qué? Porque no los puedes despojar de sus propias experiencias, tampoco los puedes despojar de sus propios códigos de ética, de sus propios códigos de valores, que ya los inculcaron desde que fueron pequeños, y que esos criterios y esa forma de pensar va a tener mucho que ver en la forma en la que visualizan los casos. Jueces que actualmente reaccionan de una manera más equitativa respecto a las diferencias son jueces que han tenido que vivir en sus experiencias personales, familiares, situaciones parecidas para convertirse en personas empáticas. Pero si tú ves a un juez que totalmente se aísla de la realidad y es más dice, pues traía la falda corta, porque además pues se metió en el vagón del peligro, el último vagón de los vagones gays del metro a las 11 de la noche, por eso se expuso. O sea, criterios y razones de esa forma hablan de la humanización del derecho, y yo creo que lo único que acaba con ese criterio de justicia es que nos salga esa humanidad que llevamos dentro y que no esté bien centrada en una escala de valores, en donde hasta en el propio sistema volvemos a ser incongruentes, ¿no? Y digo incongruentes hablando de casos de abuso, por ejemplo. Y esto no lo digo yo, lo pueden ver documentado en periódicos, en donde ha habido una limpia del Poder Judicial, donde se ha dado el favoritismo a los parientes, el cobro de plazas, que no es algo de lo que hemos de asustarnos porque no ha sido de un sexenio ni de otro, no, es una cultura generalizada del abuso entre uno a otro, ¿no? O sea, es esa fórmula de pensar que es por políticas o que es por partido político. No, seamos realistas, los mexicanos necesitamos educación, necesitamos ser educados para ser conscientes. En la medida en la que seamos conscientes, yo estoy casi segura, y lo malo es que a lo mejor no me va a tocar verlo, yo estoy casi segura de que el mundo se tiene que transformar. Porque, insisto, en la medida en la que uno es consciente de que uno camina por la calle y que lo primero que
menos pretendes es que alguien te intercepte, te asalte, o que te violente, o que te afecte, pues seguramente yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo quiero ni para mis hijos, ni para mis familiares, ni para mis amigos. Entonces, vuelvo a ese punto que pareciera coyuntural y que se sale, y quizás algunos piensen se sale del esquema de la norma. No, es el eje de la norma, ese aspecto ético, ese aspecto de valor de la propia sociedad. ¿Qué se busca para la sociedad? Y en la medida en la que se comprenda, entonces podemos hacer conciencia. Te platico también una historia de una posibilidad que tuve de coexistir con un abogado japonés, en donde estuvo aquí únicamente una semana, y estaba tan asombrado, pero además enojado, porque decía, ¿por qué se pasan la calle ahí enfrente de Niños Héroes por en medio? Cuando está el puente. Y digo, y somos abogados, sí, claro. Y dice, cuando ustedes tienen que pasar por la esquina. O está el puente. Y a él le tocó la generación de una ley, no recuerdo si fue la ley contra la violencia de las mujeres o algo así, una ley, y entonces lo primero que decía es, ¿por qué ni siquiera la han dejado actuar y ya le están impugnando? O sea, ¿cuál es la razón por qué los mexicanos no cumplen la norma por conciencia? La ley para las mujeres libres de violencia, que pudiera sonar muy bonito, pero que no vemos ejercida en ningún ministerio público ni aplicada. Es más, como que dicen, eso no aplica aquí no me vengan a hablar de eso. ¿Por qué sucede algo como eso? Volvemos a lo mismo. Pensar en un ministerio público cuya formación pues únicamente ha sido jurídica y depende de dónde haya sido, que su nivel de cultura no va más allá de leer cosas jurídicas, porque si hiciéramos una estadística, hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a nuestro auditorio cuántos libros fuera de cuestiones muy especializadas de su área leen al año, cuántas veces han tenido la oportunidad de visualizar otros mundos, otras formas de vida, de comprender que pues nuestro país es multicultural, y entenderlos y meterse a esos aspectos. ¿Cuántos de ustedes han estudiado filosofía, por ejemplo, han leído a Kant, a Hegel, y pensamos que esos son temas así como complejísimos y no los podemos comprender? Pero si yo te llevo a la época de Marco Aurelio y platicamos de los estoicos y te digo de Diógenes con su lámpara buscando siempre el hombre justo, y dice ando en busca del hombre justo, ando en busca del hombre justo, y Marco Aurelio dentro de la fórmula estoica te dice el hombre justo es aquel que cumple con dos condiciones básicas: 1, no le hace daño a otro, y 2, es consciente del derecho y lo cumple. Hay dolor. Claro. Y te digo que este abogado japonés, y se acusa recibo. Y claro, duele, claro. Sí. Porque además te estoy hablando de pensadores romanos, de filosofía iusnaturalista, griega. Entonces dices, oye, eso ya está no está superado. Ellos nos dejaron las bases que si nosotros nunca las leemos, que si nosotros nunca nos da curiosidad, pues tampoco lo comprendemos. Porque si preguntas ahorita en la calle, ¿para usted qué es un hombre justo? Cada quien te va a dar su razón. Cuando la razón es tan simple, si en un sistema organizado social el derecho viene a ser una fórmula para regular la convivencia sana, y vuelvo a insistir, cuando el derecho técnicamente es creado para eso, con una escala de valor para eso, ¿qué quiere decir? Ser bueno, cumplir con mis obligaciones. Cumplo con mis obligaciones, cumplo con mis derechos y no le hago daño a otro. Ya estás del otro lado. Doctora querida, ¿y hasta dónde también la orografía y la geografía de nuestro país influye en el delito o ayuda al porcentaje? Es como si me estuvieras preguntando, esa suena como trampa mortal. Sí, claro, porque es como si me preguntaras que si la pobreza es un factor fundamental para que la gente delinca o la riqueza. Bueno, caso Salinas, que está documentado, caso El Divino, que jamás apareció, personas que fueron a hacer sus maestrías en Oxford, en Harvard, sus doctorados, o sea que no puedes decir que les faltó educación y que tampoco carecían de recursos, pues tienen ese ánimo de maldad de origen. Hay personas sumamente humildes y hablo hasta de mi propia familia, en donde pues mi padre no llegó más que a acabar la primaria, a hacer algo técnico, que nos establecieron límites muy claros desde que fuimos pequeños y nos decían, si ese lápiz no es tuyo, lo regresas. Y no claro, inamovibles, que es una diferencia. Claro, pero ahora permitimos... La permisividad de ahora es pues agobiante. Nos sentimos culpables, ¿por qué? Porque no estamos con nuestros hijos
te digo, no podemos desligar la sociología, el concepto psicológico, el concepto normativo, porque viene multifactorial. Pensar, por ejemplo, que los padres de ahora no tienen una conciencia ya clara de por qué tengo hijos y para qué tengo hijos. O sea, ya no podemos estar bajo esa justificación de es que necesito que me cuiden o es por mi realización personal, sin entender que es una gran responsabilidad formar a un ser humano que tiene que coexistir con otros tantos, porque lo tengo que llenar de herramientas suficientes para que sea un hombre justo, diría Marco Aurelio. Y entonces cuando tú me dices la situación demográfica, la situación de ubicación en la República, la pobreza, la riqueza, la condición de cultura. Aquí mismo en la Ciudad de México, ¿el código postal influye? Todas esas cosas influyen. Podría decirte, pues para un ladrón sí, porque además se forman áreas que son posiblemente fáciles de robar o de asaltar, o se considera que tienen dinero y muchas veces son cosas arrendadas que ni siquiera la gente acaba de pagar, pero eso no es una visión de justificar a aquel que delinca. Dices, bueno, viene de la pobreza, viene de la incultura y por ello ahora cae en esa figura. No, salvo en el caso del crimen organizado, que es una situación muy particular. Aquí sí quisiera yo hacer como un hincapié en que tenemos que separar. Sobre todo cuando ya se ha documentado que las bandas de crimen organizado secuestran o privan de la libertad a jóvenes y que no es porque ellos quieran, es porque ponen en peligro a sus propias familias, porque están amedrentados y los someten a participar. Les digo, son condiciones diferentes, no podemos generalizar. Ahora, el trato judicial en diversos países y en diversas regiones tiene que ver, sí, con problemas de pobreza, con problemas de riqueza, y te cuento otra historia de terror. Por favor. Y esta duele más. Recuerdo, y espero, si algunos de ellos ya salieron del reclusorio, pues seguramente nos podremos saludar. Alguna vez dando clase en mi grupo de reclusorio, recuerdo que dentro de la gran variedad de alumnos, pues tenía yo secuestradores, tenía yo un violador, tenía yo homicidas, de todo tenía. ¿Clase de qué naturaleza, doctora? ¿Qué es lo que impartía? Porque estábamos en un programa de educación, de formación de licenciados en Derecho en reclusión, en donde los reclusos tienen el acceso o la posibilidad de estudiar una carrera, independientemente si puedan llegar a ejercerla o no en el momento en el que salgan de la prisión, porque algunos seguramente no van a alcanzar a salir. Pero les cuento la historia que llama mucho la atención porque también hablamos de códigos de ética sociales y de códigos de ética de la propia delincuencia, porque piensas, ya no hay valores, ¿no? Ni siquiera en los delincuentes hay valores ni palabra de honor. Y es la situación de que entro al reclusorio y recuerdo que la primera clase me comenta un recluso, no nos vaya a hacer la misma pregunta de todos los maestros de ¿quién de aquí es inocente? Dice, mejor le decimos nosotros que todos somos culpables y que el único probablemente inocente es el de aquí enfrente. Y era el violador. Era un maestro de escuela, un maestro con un sueldo mínimo, un maestro de primaria, de escuela pública, que de verdad de convicción traía la docencia en su corazón y que por mala pasada del destino, su propia esposa lo acusa de haber violado a su hija de 4 años, 5 años en promedio. Entonces entra en un sistema inquisitivo en donde hay prejuzgamiento de la causa por parte de la juez que ve el caso, porque además las pruebas no eran tan técnicas o tan científicas como ahora lo pueden ser, y entonces al final lo sentencian a la pena máxima de una violación de una menor. ¿A qué nos lleva? Que cuando yo lo conozco, él ya lleva aproximadamente 6 años purgando pena, sin ninguna posibilidad, porque además no tiene dinero, y en el reclusorio hay un submundo, es un subinfierno que se maneja con dinero, que se maneja con tratos, que se maneja con irregularidades y demás. Y entonces, pues él lleva un trato indigno, lleva todo lo peor que te puedas imaginar dentro del reclusorio. Y la única oportunidad buena que le dan es estudiar. Y él se mete a estudiar. Y dice, sí, yo quiero hacerlo. Y entonces recuerdo que cuando yo lo conocí, los reclusos hacían una mala broma, y digo, broma, porque sí causa un poco de risa, y decía, maestra, aquí el único que se va a escapar pronto del reclusorio es el violador. ¿Por qué? Porque esa ética del recluso de recibir un violador es ser violado dentro del reclusorio, es cierto. Y entonces le aplicaron una violación de más de 70 horas, en donde la autoridad nunca supo.
Nadie supo, y eso que pasan 3, 4 veces lista, se les perdió hasta que alguien allá en el camino encontró una persona moribunda que se escuchaba que por ahí se estaba quejando y fue como lo encontraron. Que es un caso que por cierto documenta Carmen Aristegui en un reportaje. Resulta que este señor del puro susto que vive le da diabetes y entonces sufre gangrena en un pie, en un dedo, le amputan el dedo y entonces los alumnos dicen, sí, escapa a pedazos, maestra. Algún día saldrá del reclusorio porque se está escapando a pedazos. Ese humor negrísimo, claro, cáustico que se maneja hacia puertas adentro. Pero ahora fíjate, tengo un sicario en el salón. Un sicario que dice, yo soy un sicario experto, soy todo un profesional. Por la cantidad que usted me dé, deme la instrucción, soy un sicario limpio porque además no dejo huella. O sea, no me van a relacionar con usted. Entonces yo me reía mucho porque decía, esto es así como la oferta y la demanda, ¿no? Como si de verdad uno fuera a necesitar de sus servicios. Como si fuera a ver qué encuentro ahí adentro y a calificar a todos. Y entonces me explicaban que entre ellos pues no hay ayuda, no hay amigos. Si le sirve, vas a ser mi compadre, pero en la medida en la que ya no me sirvas, pues puedo cambiar de bando. O sea, ahí no hay lealtades formalmente hablando. Y entonces recuerdo que a este señor violador deja de ir a clases. Los mismos compañeros dicen, oiga, maestra, está en un estado de depresión terrible, lo vino a ver su hija, que ya parece entonces tendría como unos 10, 11 años, acompañada de su tía, y le dice, ¿sabes qué? No me acuerdo que tú hoy me hayas violado, pero lo que sí te puedo decir es que el hermano de mi mamá me sigue violando. Entonces imagínate la frustración de un recluso, nada, escasos recursos, sin familia, porque además los abandonan sus familias. La segregación total. Nadie le cree, o sea, nadie le creyó. Él siempre dijo, soy inocente, y nadie le creyó. Defensa totalmente mal estructurada, defensor público, pero además un prejuzgamiento de la propia autoridad. Se aplican criterios que no debieron. O sea, nadie le tuvo fe, nadie le tuvo confianza. Pero entonces, sí le hicieron pagar una condena de 70 horas de violación tumultuaria. Ah, claro, y los años que había ya purgado y que debió de seguir purgando. Y entonces recuerdo que el mismo sicario decía, viera el nivel de frustración que trae porque no hay manera de poder ayudar a su hija. No está fuera. Si estuviera fuera, por lo menos la protegía. Y lo primero que nos dijo es, ¿cómo la protejo si ni siquiera tengo dinero para pagarle a alguien que haga algo y que por lo menos la tenga segura? Y ella me sigue insistiendo que la mamá está permitiendo este tipo de acción. Y entonces les cuento las ironías que no debería yo de contar, pero se las voy a contar. Pero después que son buenas saberlas porque nos invitan a la reflexión y al análisis. Después de 2 semanas que de no tenerlo en clase, un día llegó a clase y el sicario me dice, maestra, un violador menos. Porque aquel que haya pensado que las personas que están en prisión no pueden hacer cosas hacia afuera, ignora el sistema. O pensar que ellos no tienen red de internet y que no utilizan celulares y que todo el tiempo se los bloquean, no es cierto. O sea, no habría extorsiones. Claro, claro. No. Y entonces recuerdo que el sicario me dice, ya un violador menos. Y típica pregunta del alumno que quiere molestar al maestro, y más cuando le estás dando argumentación jurídica, y me dice, ¿a usted qué le parece? Y la primera reacción que yo tengo es, pues no me parece lo que hiciste. Porque él mandó a matar a alguien desde adentro del reclusorio, ¿para qué? Para eliminar a aquel que estaba agrediendo, sobre pretexto de ayudar a un compañero del salón, ¿no? O sea, y dices, la lealtad, el valor de la lealtad, ¿existe o no existe entre ellos? O esa conciencia interna de él como el propio sicario, claro. decir, eso no lo puedo permitir. O sea, ¿dónde queda esa escala de valores? Haré justicia donde no están haciendo justicia. Así es. Y entonces él me dice, maestra, piense usted que si lo hubieran detenido, va a llegar de verdad a un proceso, se lo van a poder comprobar, va a tener una buena defensa, ojalá nos cayera el reclusorio norte, porque por lo menos aquí ya tenemos antecedentes. Pero usted sabe que muchas veces esos delitos no prosperan, no llegan al final y quedan en una injusticia. Entonces, pensar que un mismo recluso te esté diciendo eso. Y luego la segunda cuestión es decir, ¿es correcto o es incorrecto? Entonces le decía yo, es incorrecto, porque entonces no confiamos en el derecho y tú te estás formando para que tu materia prima sea el derecho. Cuando tu materia prima o tu espada de justicia es el derecho y no confías en ella, pues entonces estamos perdidos, dedícate a otra cosa. Y recuerdo que me decía, pero hay soluciones. Digo, bueno, no hay solución, porque si una madre permitió que su propio hermano violara a su hija desde pequeñita,
pues ahora la prostituye, ahora la vende. Y al mismo tiempo permitió que el esposo o el padre de la hija fuera acusado. Exacto. Usted habla también del valor ético de una madre que no tiene conciencia del daño que le está provocando a otro ser humano, que es su responsabilidad. Y estamos hablando nada más de uno haciendo la hipótesis de que fuera hija única, y si no. Así es. No, en este caso era única, gracias al cielo. Y entonces la parte irónica es cuando el sicario dice, pues no las echamos. Dije, no, ¿cómo que no las echamos? O sea, el hecho de que vayas a matar a la mamá no significa que vayas a arreglar el problema. Claro, o sea, no. Matando a los violadores, matando a los asesinos, solucionaríamos la situación, como muchos dicen en redes sociales, porque ahora es muy fácil emitir un juicio, emitir dictámenes y diagnosticar desde la red social detrás de una computadora, un celular. Claro, porque además tocaste un punto que es muy interesante. Desde el caso Polet, por ejemplo, la justicia la hace el pueblo a través de las redes sociales. Los ciudadanos juzgan, los ciudadanos llegan a sus conclusiones, estigmatizan. O sea, la justicia ya aquí perdió el principio de secrecía. O sea, la autoridad revela todo y entonces es como la justicia romana, levanten el dedo, bajen el dedo. Y creo que de eso no se trata. El hecho de que yo pueda haber sufrido un daño, y digo, y vuelvo a insistir, en mi condición de víctima real, hace 2 años, 3 años sufrí un asalto violento, en donde tanto la persona víctima que me acompañaba, nos tuvimos que defender con las muelas, con los dientes, porque ellos venían armados. El hecho de pensar que todavía los perseguimos y que todavía pudimos detenerlos, y es más, hasta podernos sentar sobre ellos y decir hasta que llegue la autoridad. O sea, ese camino largo, usted hace pensar que estás confiando en el sistema y que el sistema tiene que dar resultados, porque al final quien no confía en el derecho es vivir en el estado de la selva. Estamos en el estado del desorden, porque muy fácil hubiera podido ser que a lo mejor con la misma pistola del agresor, porque lo tuve y tuve la posibilidad, pues si me lastimó, me rompió la nariz, me rompió media cara, ¿por qué no pensar en sacarle la pistola y ya que lo tengo sometido le doy un disparo? Porque entonces, ¿quién es el malvado? Pregunto yo, ¿quién es el malvado? Y diría Habermas en la teoría de la acción comunicativa, es más responsable aquel que tiene el conocimiento que aquel que no lo tiene. Y entonces uno es peor persona cuando uno atenta contra los derechos de los demás. Apliquen el derecho. Confiar en el sistema hasta dónde nos ayuda. Yo le puedo referir por experiencia personal que confié en el sistema y fui a hacer una denuncia y me voltearon la tortilla, como vulgarmente se dice, aún sin tomar en consideración absolutamente nada. El Ministerio Público a puertas adentro es su ley, es su norma y aquí se hace como yo digo. Y si no, atente a las consecuencias. Seguimos viendo esa situación en nuestro país. Ese es el gran reto que tenemos todos los colegios de abogados, todas las barras de abogados, todos los que somos parte de este gremio, todos los partícipes del sistema judicial, no solamente los jueces, los ministerios públicos, los auxiliares, los peritos, los abogados defensores, abogados asesores jurídicos, o sea, todos en su grupo, en todo el gremio. Ese es el gran reto que tenemos. Pero vuelvo a insistir, si una de las partes de la cadena está rota, pensando que cada uno de los sujetos que acabo de nombrar es un eslabón más de esa esclava, de esa cadena, si yo a esta bolita le quito, se va a romper. Y entonces por más que yo haga, por más que yo lo intente, y hay muchos abogados técnicos que conozco y hay muchos abogados que están bajo un esquema de hagamos el cambio, ya no vivamos con el estigma de generaciones anteriores que nos dejaron un camino bastante rudo, hagamos nosotros que nuestra profesión vuelva a valer lo que valió en los años 40, en donde la gente nos respetaba por el conocimiento, por la cultura, claro. Porque sobre todo un abogado debe ser culto, debe conocer el mundo. Es imposible pensar todavía que seamos un gremio cerrado, que seamos un gremio en donde la moralidad que tenemos es sumamente cerrada y sesgada, sabiendo que nosotros trabajamos con la realidad humana. Mientras nosotros existamos como gremio y tengamos conciencia de cambio, pues pedacito a pedacito yo te diré, estaremos construyendo las diferencias. No te garantizo que confíes al 100 en el sistema todavía, porque todavía nos faltan muchos pasos que dar, pero lo que sí te puedo decir es que habemos muchos que estamos trabajando, y no digo uno, muchos en realidad, que estamos trabajando en hacer el cambio, en que las situaciones se transformen,
en que verdaderamente las víctimas se vean satisfechas, que se cumpla ese valor de la indemnización en la víctima, de la percepción y participación en un proceso, en donde antes no era escuchada, ahora ya puede ser escuchada. O sea, darles ese paso. Y también lo he visto en jueces, no solamente en jueces de lo penal, en jueces familiares sobre todo, en donde ahora he visto cómo hasta ellos mismos se humanizan y dicen, a ver, tráiganme a los chamacos antes de peleárselos. Quiero hablar con ellos, quiero conocerlos, quiero saber no solamente su cuestión jurídica, quiero saber su realidad. Toca un tema bien importante, porque hablando hace rato de la prejuzgación de la causa, muchos abogados que se dedican a causas familiares me han referido precisamente eso, la prejuzgación de la causa cuando la juez es mujer y antes de ya está juzgando al hombre en cuestiones de patria potestad, de bienes, de pensión y demás. Sigue sucediendo en nuestro país. Y seguirá sucediendo mientras, vuelvo a insistir, haya incultura en la formación de los operadores. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago que cambie tu forma de pensar? ¿Cómo hago que cambie tu estigmatización hacia determinadas cosas? O la historia que vienes arrastrando también o la influye. Historia, sí, pero por ejemplo yo puedo traer una historia muy siniestra y tengo a lo mejor 4 hermanos más que vivimos la misma historia, pero ya se ha comprobado hasta por teorías psicológicas en donde no todos los seres humanos reaccionamos igual. Y seguramente en las reuniones de Navidad y Año Nuevo siempre tienes al hermano traumado que nunca lo superó y tienes a los otros hermanos felices que dicen, pues nos regañaban igual y nos daban y supéralo ya. Ajá, o sea, eso nos va a pasar. La cuestión es que la labor judicial también se profesionaliza. La labor judicial, yo tampoco me atrevo a decir todos los jueces, no es cierto, conozco muchos jueces de carácter civil, mujeres y hombres, que han optado por no prejuzgar, por tratar de liberarse. Te digo, es algo muy complicado. Decir, juez, libérate de tu carga ética, de que te enseñaron en el pasado, de toda tu historia de familia, libérate de tus traumas. Incluso de los casos anteriores. Bueno, es que también se tienen que liberar de eso. ¿Por qué? Porque ningún caso es el mismo. O sea, cada uno trae su propia historia. Y entonces te digo, yo he escuchado historias de jueces, por ahí los saludo porque seguramente se van a recordar, que ellos principalmente dicen, antes de pelear, a ver, siéntense, hablemos. O sea, sirvamos como verdaderos heterocomponedores. Vamos a funcionar en el sentido que yo pueda comprender no solamente la razón que me da el abogado, que a veces inventa, argumenta, escribe, construye. No, quiero conocerlo a usted como parte, porque si no lo conozco a usted como parte, ¿cómo me hago una idea del asunto? O sea, conozco lo que los abogados dicen de usted, pero no lo conozco a usted. Hace no mucho, en el despacho en el que participo, veíamos un asunto familiar y veía yo a varias peritas en psicología infantil porque querían un pleito de custodia. Y yo les exponía a ellas que lo que yo quería era que me dijeran los costos de un peritaje para efecto de que valoraran el estado psicológico de determinado número de niños, ¿no? Y una de ellas sobre todo me preguntaba, ¿pero por qué quiere el peritaje? O sea, si usted quiere, pues ofrézcalo y inicie su proceso. Digo, no, es que no voy a iniciar el proceso sin antes tener la prueba fiel de lo que el papá o la mamá sesgadamente me pueden estar diciendo. El veredicto de un profesional. Claro, y entonces me decía la perito, ¿es usted de los pocos abogados que antes de comenzar el pleito primero quieren saber la historia? Digo, es que imagínate lo doloroso que ha de ser cometer la gran injusticia, que como perro de pelea me mande y me digan, a ver, quítele la custodia a fulano. ¿Por qué es un maldito? ¿Por qué X razón? Y al final a quien estamos dañando es a los seres humanos que tenemos a nuestro cargo, que son nuestros hijos, y que a lo mejor el Señor ni es lo que le quieren afirmar. ¿Por qué? Porque cuando una pareja se divorcia, se separa, pues trae mucho ego, trae emociones revueltas, trae las ganas de molestar al contrario. ¿Por qué no? Hasta insisto en esto, uno como abogado, en vez de pensar solamente en ganar, y hablo económicamente, parte de nuestra responsabilidad es, a ver, pongamos las fichas en la mesa, tengamos un criterio objetivo, hagamos la conciencia de las partes sobre las consecuencias del camino que quieren tomar, y si ya una vez viendo las consecuencias y viendo el panorama, porque le decía yo a uno de mis clientes, si verdaderamente lo están violentando, si se está comportando mal, no dude que vamos a pelear. ¿Por qué? Porque no lo podemos permitir. Pero si estoy viendo a un niño feliz,
Si estoy viendo un niño educado, si estoy viendo un niño que no revela de ninguna manera una forma violenta de actuar contra los demás o de introspección y decir, ay, no, ni siquiera nos quiere saludar. O sea, si tú lo ves como un niño sano y feliz y además una pericial te lo confirma, ¿por qué te vas a pelear? Yo creo que si tú llegas a un nivel de conciliación o de mediación y entienden las partes, la afectación, puedes llegar a un buen acuerdo. Puedes Eso hacerles es pensar conciencia. objetivamente y con ética, la Sobre profesional. todo con ese valor de tengo en mis manos la gran responsabilidad del destino de la gente, de su relación familiar, de los bienes de las personas, de su casa, de su integridad. Si yo como abogado no entiendo que estoy defendiendo todo eso que también para mí como ser humano es valioso, pues entonces estoy perdido. Estoy perdido. Terrible, terrible escuchar mucho de lo que nos deja hoy para un análisis muy, muy profundo. Por aquí, antes de irnos, podemos seguir horas, doctora querida, Por de mí verdad. no habría problema. Tema fabuloso los que nos maneja. Pedro Ayala Hernández, gracias Pedro por ahí, gracias por estar con nosotros. La doctora Alma Canseco Guzmán, doctora, un saludo enorme. El doctor César Montero, queridísimo doctor, gracias por estar presente. El maestro Héctor Antonio Becerra Arefice, Justicia para Todos, siempre presente con nosotros. Berenice Ramírez, saludos afectuosos a la doctora Rosángela, de quien aprendí filosofía del derecho y lo importante que es la educación, los valores y el conocimiento. Bere, todavía te acuerdas. Qué bueno. Muchas gracias. Y a quienes van a ver en repetición el programa, queridos amigos, recuerden que estamos en YouTube a las 9 de la noche, pasa el programa nuevamente, discriminación por género en los procedimientos penales. Doctora querida, yo creo que va a tener que acompañarnos en un próximo episodio, porque hablar sobre su paso por los reclusorios y estos temas impresionantes, hablando del tema que hoy nos convoca, debe de tener una de historias que nos puede compartir y que también les pueden ayudar. Muchos estudiantes nos miran y aprenden de ustedes, es una cátedra gratuita para ellos. Claro. Porque, ¿qué sucede? El porcentaje también de violaciones a derechos o discriminaciones por género en las cárceles, desde el momento que incluso en una misma celda están, perdónenme mi barbarismo, queridos amigos, pero de chile, mole y pozole, y también es muy complicado meter un asesino, meter violadores con alguien con un delito menor, por llamarlo de una forma. Se supone que hay reglas en donde establecen la clasificación de los delincuentes, es más, en la medida en la que se van rehabilitando, van cambiando de espacios. Es cierto que es necesaria la despresurización de las prisiones para que no duerman como estilo vampiro amarrado a la reja, o que duerman en las tumbas, ahora sí, la parte inferior del piso, pero hablar, por ejemplo, de políticas penitenciarias para mujeres es una realidad diferente. Es una realidad en donde muchas de esas mujeres cayeron en prisión por situaciones de relaciones con hombres, en donde se volvieron copartícipes dentro de acciones que ellas en algún momento pues tomaron la decisión y la responsabilidad de seguir los pasos de aquel que les prometió, que les dijo, que les da esa seguridad, entre comillas. Viene el 14 de febrero, digo, porque muchas de estas cosas se le achacan al amor. Nos decían especialistas en la materia, la mayoría de los delitos de mujeres en estas situaciones es por amor. A ver, explíquenos. Y nos decían esa referencia. Sucede, hay gran porcentaje así. Claro, y no solamente amor de pareja, amor hacia los hijos, amor hacia aquellas personas que consideramos que debemos proteger. Te decía yo, casos en donde por defender a mi bebé, pues maté al señor. Hay un caso que por ahí todavía no se resuelve, en donde le vacía el agua hirviendo al esposo que lo dejó cuidando a la bebé de 4 meses y cuando regresa la está violentando. Digo, esas son realidades de amor, pero también son realidades penitenciarias en cuanto a que no hay políticas verdaderamente de prevención sexual, por ejemplo. Entonces tenemos un número X de niños que nacen dentro de los reclusorios, en donde también son historias que habría que valorar. Los niños invisibles, perdón que la interrumpí, claro, pero de eso sería un tema específico para hablar de esa situación. Y que además hay muy pocas personas que les importa. Por ahí hay una asociación que no, ahorita no recuerdo su nombre, de mujeres en defensa de los niños que nacen en reclusión. ¿Por qué? Porque la propia ley les permite estar dentro de esquemas
apegados al mismo reclusorio, o sea, están privados de la libertad. Y entonces, ¿hasta qué momento, hasta qué edad pueden optar por un hogar? Si es que tienen parientes, si es que tienen alguien que se haga cargo, y si no, pues van a llegar a orfanatorios, van a llegar a la responsabilidad del Estado. Pero, por ejemplo, el no tener una cultura penitenciaria de la prevención implica también poner en juego el valor del derecho sexual, del ejercicio sexual, de la procreación como tal. Entonces, entramos en esquemas de cultura, de educación nuevamente, y hablar de esas el interés superior del menor ahí. Sí, también. ¿Dónde? Porque yo recuerdo todavía bajo el sistema inquisitivo que hubo una directora de reclusorio que en un momento dijo, bueno, el problema es que no estamos tomando las previsiones para que las mujeres no se embaracen. Es cierto que tienen derecho a la visita conyugal, pero no se toman las previsiones. Y quienes tengan más de 50 como yo seguramente se acuerdan de a quién me estoy refiriendo, y decían, vamos a poner un programa en el cual, sometiéndolas a inspecciones ginecológicas, les coloquemos un dispositivo. Y entonces muchas de ellas fueron víctimas del dispositivo sin saberlo, porque jamás les orientaron, que jamás les dijeron, pensando en que si les decían seguramente iban a decir que no. Violencia y entonces obstétrica. ahí hay una violencia que se está cometiendo, una violación a sus propios derechos, pero gracias a esa política que se tomó, pues disminuyó el número de bebés que nacieron en reclusión, pero eso sí, fue violando la ley. Eso no debería que de también ocurrir. Ahí tiene para análisis muy profundo sobre el por qué deciden embarazarse estando ahí adentro. Son otras cuestiones también bien complicadas, muy difíciles. Pues fíjate que yo no lo veo tan complicado. A ver. O sea, fíjate, no solamente para las mujeres en reclusión. Te pregunto, a lo mejor la entrevistada soy yo, pero ahora quisiera yo saber tu punto de vista. ¿Por qué tener hijos? Exactamente. O sea, a nadie nos dieron un manual. Es como el deber ser, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero, ¿quién nos enseña al por qué tener hijos? ¿Para qué tener hijos? Digo, ya no es para que sobreviva la especie, ya no estamos en esa época en donde hagamos patria, ¿no? Tengamos hijos para que tengamos que habitar el... No, ya no estamos en ese sentido. Pero, si desde un origen no sabemos para qué, no es para retener a una pareja, no es para que nos cuiden, no es para todo lo que te hemos platicado durante esta sesión. Entonces, ¿para qué traer a un hijo al mundo? Y eso implicaría, volvemos a insistir, no solamente política penitenciaria, educativa, formativa, porque esa gente no nació en la reclusión, entró a la reclusión. Entonces, un problema de educación social. Hacer conciencia de que es un ser humano y que es un ser humano que es multifactorial. Somos tan complejos porque no solamente somos mente, somos experiencias, somos emociones, somos historias de vida, somos muchas cosas combinadas. Entonces tú nunca sabes cómo va a reaccionar un ser humano ante una situación determinada. Entonces, mientras no tengamos esa conciencia de quiénes somos y para dónde vamos y la gran responsabilidad que tenemos para tener hijos, pues los vamos a seguir teniendo por tenerlos, porque es la cosa de vida. Es como pensar, pues hago la primaria, luego que sigue la secundaria, luego la licenciatura, y pensar que la educación no necesariamente es institucionalizada. ¿Para qué educar a la población? Yo puedo tener personas educadas sin siquiera tener un grado de doctorado, porque es también una ironía, el pensar en que por ser maestro, por ser licenciado, por ser doctor soy mejor persona. No es cierto. Ahí es cuando la educación no valió nada, no sirvió para lo que debía. Entonces, si no tenemos la conciencia clara de que si yo no me educo, pero por el hecho de formarme yo como un ser humano integral, en donde tenga conciencia plena de lo que soy y de lo que impacto, pues vamos a seguir el mismo paso, vamos a seguir los mismos círculos. Esta asociación que te comento, que trabaja con mujeres en reclusión, no solamente las hace conscientes de la responsabilidad que tienen con los menores, sino que ha promovido políticas penitenciarias en donde se les permita estar con mayor tiempo de convivencia con sus hijos en reclusión, en zonas especiales que no parezcan formalmente rejas. ¿Por qué? Porque ese niño también va a estar estigmatizado, ese niño también en su memoria histórica pues va a quedar una reja de por medio, de dónde estuvo, de dónde nació, porque si piensan que se les va a olvidar, no se les olvida, siempre lo traen en el interior. Este grupo ha peleado mucho que no solamente se les instruya sobre oficios, sobre arte, sobre cultura general, y no nada más sobre que les enseñen a desarrollar una actividad económica para ser independiente, sino darles una formación más integral que les permita cambiar la forma de pensar.
Ese yo creo que es un gran trabajo que ellas hacen y que ahí sí los conmino a buscar esta asociación porque requieren no solamente de aspectos económicos, sino requieren de factor humano dispuesto a hacer labor, a ir a trabajar con ellos, a prestarse a dar algo de uno, porque no hay mejor regalo en la vida que darle tu tiempo a otro ser humano. Si nosotros de verdad lo hiciéramos, creo que también cambiaría la realidad. Y qué gran regalo nos ha traído en un poco más de una hora de esta charla, más que entrevista, es una charla de verdad que nos deja tanto para el análisis, doctora querida. A mí me deja más. De verdad, muchas gracias. Pues queridos amigos, para dejar una tarea, casi siempre les pedimos aquí que les dejen tarea a nuestro público que nos mira, hablando precisamente de discriminación por género en los procedimientos penales. ¿Cuál sería tarea para los abogados, para los estudiantes, para quienes, el público en general, que no sabe de leyes? ¿Qué necesitamos, doctora? Yo les diría que primero sí insistiéramos en no partir en discriminación de género por hombres o mujeres. O sea, discriminamos en todo sentido, gordos, flacos, chicos, grandes, de todo. O sea, ser conscientes de que la sociedad no está educada en condiciones de igualdad, de considerarnos que al final las diferencias nos hacen iguales, que suena un poco contradictorio, sí, pero las diferencias nos hacen iguales. Y segundo, sí les dejaré yo de tarea que hicieran conciencia sobre en su actuar cotidiano, y no como profesionales jurídicos solamente, sino como ciudadanos, como personas de a pie, qué tantas cosas durante el día hacemos en donde estamos violentando los derechos de otros. Yo creo que es una gran tarea, hagan su lista y se van a dar cuenta que por más preparados, por más disque conscientes de quiénes somos y lo que somos, seguimos cometiendo graves errores. La idea es ser cada vez más consciente de lo que hacemos. Esa es la tarea. En la medida en la que seamos conscientes nos va a surgir la curiosidad y esa curiosidad nos va a llevar a leer. Y en la medida en la que leamos y conozcamos otros mundos, otras realidades, otras historias, comprenderemos todo lo que está pasando. Si no, no creo que vaya a funcionar. Doctora, ¿tiene redes sociales? Claro que sí, me encuentran en Facebook con el nombre Rosángela Murcio, es la única red social que manejo. La maneja usted directamente. Ahí si alguien quisiera contactarla, ahí la encuentra. Por favor, ahí estamos a sus órdenes. ¿Bibliografía, doctora? Bibliografía pueden encontrar desde cuestiones pendientes. Miren, yo así técnicamente no lo traigo ahorita, tendría yo que hacerlo, pero si me buscan por redes sociales, yo subo, comparto documentos, las referencias para que ustedes puedan buscar archivos que están permitidos del Instituto de Investigaciones, de las últimas, sobre todo de los últimos artículos que se han escrito sobre realidades penitenciarias y sobre situaciones de géneros, discriminación, que creo que valdría la pena que le echáramos una leída. Valdría la pena, queridos amigos, porque hablar de discriminación por género no es hablar solamente de mujeres y tener el conocimiento, sino lo están compartiendo de primera mano especialistas en la materia. Pues vamos a hacer caso de los que sí saben y solamente replicar a veces cosas en internet que encontramos que a veces no tienen mucha razón de ser, claro, y nada más polarizamos. De verdad, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros este miércoles de Criminogénesis maravilloso, a una hora diferente, pero que agradecemos que se haya dado tiempo para estar con nosotros. No, la que agradece soy yo, de verdad es un privilegio que me permita un foro en donde yo pueda expresar algunas ideas que a veces resultan desafiantes. Siempre me gusta intentarlo y con que movamos una conciencia, ahora sí que dentro de todo el arrozal se mueva un granito, ya habremos hecho nuestra labor. Pues eso, téngalo por seguro que sí, más de alguno, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. De verdad, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día, en nuestro programa que se llama Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Vaya que creemos que después de todas las referencias y todo lo que nos ha compartido el día de hoy, se van a mover conciencias a diestra y siniestra. Muchas gracias. Ojalá así sea. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un privilegio. Queridos amigos, pues a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas gracias. Terminamos un miércoles de Criminogénesis más, gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Por ahí las ofertas que tenemos en www.criminogénesis.com, quieren saber quiénes escriben, qué artículos y demás, entren a esta página y aprovechamos para la oferta educativa que desde Universidad INADEC estamos ofreciendo para ustedes en todos los campus, www.inadec.edu.mx. De verdad, vengan a tratar, vamos a aprender de la mano de los profesionales. Muchas gracias, soy Delia Linares, hasta mañana, gracias. Gracias a ti, muchas gracias.